Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística para Biociencias de la sede Rodrigo Facio. Bienvenidos a la sesión del 25 de enero del 2022. Durante esta semana, al final de esta semana, el sábado a las 9 de la mañana, se va a realizar el parcial. Bueno, ya ustedes ya saben que se va a realizar el parcial. La cátedra está terminando de diseñar el examen. Y en estos días, espero que pronto nos den instrucciones de cómo se va a realizar el parcial. Por lo general, el parcial es un sitio muy parecido al sitio de las prácticas que ustedes han hecho. Muy parecido al sitio de las prácticas. Por eso para mí es muy importante las prácticas, para que ustedes practiquen y vayan haciendo una evaluación, digamos, no solamente practicando la materia, sino que también practicando el examen. Entonces, en cualquier momento la cátedra me indica las instrucciones. Por lo general, lo que hacen es que nos metemos en un curso que se llama examen, y ahí están los profesores del curso, todos los profesores del curso de verano, se meten en la carpeta del profesor Roger Bonilla y ahí está el examen. Ahí está el examen del profesor. No tengo idea, Alejandro. Alejandro nos pregunta que si el examen es parecido al quiz. No tengo idea. Sí son los temas. Sí son los temas, ¿verdad? Obviamente son los temas. Y en realidad no sé cuántas preguntas harán. Sí sé que creo que es 1 hora y media de examen. Entonces, eso es aproximadamente unas 15, pueden ser unas 15 preguntas. Pero no tengo idea, digamos, de cuál sería la longitud del examen. Generalmente, pues, 15 preguntas en 1 hora y media se puede resolver. Bien, como es un examen de cátedra, pues, todos los profesores aportan. Todos los profesores aportan con preguntas. Entonces, a veces las preguntas, pues, vienen de otros profesores. Entonces, tienen que ser cosas muy generales. Por eso es que vamos a hacer una discusión. Me parece que el día de hoy, a ver, me parece que el día de hoy lo tenemos destinado para discutir los temas. Alison dice, y es igual al quiz que uno ingresa a lo largo, no, está a las 9 de la mañana, Alison. El examen es a las 9 y termina a las 10:30, una cosa así. Recuerda que con el parcial, como es de cátedra, ahí sí no tenemos mucha flexibilidad. Los exámenes de cátedra pues son más rígidos, ¿ve? En los quizzes y en las tareas, eso sí lo podemos negociar entre nosotros, pero es parciales ahí. Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer, hoy es 25 de enero, hoy lo que queremos discutir, digamos, lo que quiero hacer es que discutamos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro, perdón, del curso. Quiero que hablemos, que discutamos, ¿verdad? Que ustedes me hagan preguntas, si tienen preguntas. Yo voy a hacer algunas aclaraciones, si es necesario hacer aclaraciones. Vamos a sacar todas las dudas, digamos, que tengamos del capítulo 1 y el capítulo 2 del libro. Bueno, ya realizamos un quiz y el quiz pues fue bastante bien.
esto realmente me motiva que muy bien en el parcial. Pero sí quisiera que discutiéramos, que hiciéramos discusiones. Vamos a ver, a lo largo del curso han habido algunas discusiones, han habido algunas preguntas. Y sí me gustaría, digamos, que discutiéramos el capítulo 1 y el capítulo 2 del tema. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es resolviendo la práctica, ¿no? Viendo la práctica estuvimos haciendo y explicando, digamos, los detalles. Trabajo grupal. Bueno, todo está cerrado, sí. Vamos a abrir un momentito para que podamos hacer algunas cositas. Vamos a abrir. Está abierto. Vamos a abrir la práctica. Vamos a ir discutiendo en la práctica. Quitémosles esto de habilitar. Vamos a temporalmente abrirlo solamente para verlo. Bien, ingresemos al trabajo grupal, digamos, la mejor forma es haciendo está. Bien, se nos presenta un problema, ¿verdad? Para resolver. Nos dice la psilocibina es un alcaloide activo de ciertas plantas alucinógenas que podría ayudar a las personas a experimentar cambios positivos en sus vidas, y se realizó un estudio en 32 voluntarios en el que se intenta demostrar que posterior a la experiencia alucinógena se da una mejora en el ánimo de las personas, abandono del uso de tabaco y alcohol, y de la mitad de los voluntarios a quienes se les suministró psilocibina, 11 afirmaron haber tenido una experiencia mística. Y al resto de los voluntarios se les suministró un complemento vitamínico neutral, un placebo, pero ellos no lo sabían. Entonces, solamente 4 de ellos afirmaron que habían tenido una experiencia mística, y se registró la edad y años cumplidos y el peso de los voluntarios. Bien, como ustedes pueden ver, la muestra del estudio dice, nos preguntan en primer lugar, a ver, aquí están llamando por teléfono. Voy a apagar el celular. Bien, aquí es muy importante cuando ustedes tengan un problema, de este tipo, identificar la muestra del estudio. Bueno, la muestra del estudio es un número finito, de elementos. Aquí tenemos, dice acá, ustedes ven la redacción, digamos, es importante identificar, digamos, esa cantidad finita de elementos a los cuales usted está realizando el estudio. Entonces, dice acá, personas que deseen cambios positivos en sus vidas. Bueno, eso es un conjunto mucho más grande. Los 15 voluntarios que experimentaron experiencias místicas
Esto es un subconjunto de esta muestra. La muestra en realidad está formada por 32 voluntarios, de los cuales hay 15 pues tuvieron experiencias místicas. La población de Costa Rica pues es una muy mala muestra, porque esa sería más bien podría ser una población, pero van a ver ustedes que la población no es precisamente la población de Costa Rica, porque hay una parte de la población de Costa Rica que no está interesada en el estudio. Entonces, en las poblaciones es muy importante identificar las poblaciones de interés. Las poblaciones de interés, de interés de estudio. ¿Cuál es su población? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, por eliminación, ustedes pueden ir eliminando opciones, ¿no? 15 voluntarios definitivamente que no. Entonces, esto si acaso sería un subconjunto de la muestra. La población de Costa Rica, podría ser una población, sin embargo, pueden ver que no toda la población de Costa Rica es susceptible a estar interesada en este estudio. Bueno, los 32 voluntarios no, porque eso sería más bien la muestra. Y las personas que deseen cambios positivos en sus vidas, ese podría ser un buen voluntario para la población. Apúntense eso. Recuerden que las poblaciones es la población de interés. La población de interés de donde usted aplica los resultados eventuales del estudio. La variable, como ustedes pueden ver, sin esa variable no hay estudio. Podemos ver que la edad y el peso pues son variables importantes, pero la variable que hace el estudio, la variable que hace el estudio es el efecto de la psilocibina, y esto se mide mediante el tener experiencias místicas o no tenerlas. Me parece que también habíamos visto en algún momento lo del uso de la psilocibina y el uso del placebo. Esa variable es importante, pero esa variable pues no indica mucho, no dice mucho. No dice mucho en el sentido de que esa variable es una variable de control. Esa variable es una variable de control. Y la edad en años cumplidos y el fumar, no fumar, bueno, son variables importantes, pero no son las más importantes. Y vemos de que el tener experiencia mística y no tenerla pertenece a la escala ordinal, porque no se puede establecer un orden entre las categorías. No sé, ustedes, digamos, ¿hubo alguna duda, digamos, en esto de lo que es población, lo que es muestra, lo que es variables, lo que es escala? Profe, es la escala nominal. Es ordinal. Sí, gracias. Nominal, muchas gracias. Entonces, definitivamente, digamos, en un problema, en el examen nos van a poner un problema, en donde hay que identificar todo esto, ¿verdad? Ustedes, cualquier duda que tengan en el día del examen, voy a tener habilitado el WhatsApp. Entonces, por favor, ustedes me escriben inmediatamente cualquier duda que tengan. Las dudas, por ejemplo, ustedes me las escriben en el WhatsApp y yo las respondo inmediatamente. ¿Ve? Traten de ser puntuales en las preguntas, ¿verdad? No me digan que no entiende, profe, no entiendo esto. Esto no me ayuda mucho, ¿verdad? Dígame, profesor, mire, ¿qué significa esto? O, profesor, ¿qué hay que responder? O alguna cosa así, ¿verdad? Dudas muy concretas, ¿verdad? Muy puntuales. Si yo veo que hay alguna pregunta así que merezca aclaración, yo eso lo hago. Bien, luego nos presentan una serie de variables que hay que identificar si son cuantitativas o cualitativas. Nos habla de la temperatura corporal. Bueno, ya vimos de que la temperatura corporal, el 0, es un punto, no es un absoluto dentro de la escala.
Bueno, pero esto estamos hablando todavía de variables cuantitativas o cualitativas. Esto, temperatura, bueno, esto es cuantitativo. Genera un número, ¿no? Genera un número. Aquí también, aquí si no placebo, esto no genera un número, genera una de estas dos categorías, cualitativo. La intensidad del fumado leve, medio, crónico genera una escala cualitativa. La mística, si no, también es cualitativo. El peso en kilogramos sí genera un número, pues cuantitativo. La edad del voluntario en años cumplidos. Y esto genera una edad, un número, sería cuantitativo. El año en que empezó a beber alcohol es un número con una escala de intervalo, pero sigue siendo un número. Cantón de residencia del voluntario, bueno, eso genera un lugar de residencia cualitativo. El año de nacimiento es muy parecido al año en que empezó a beber alcohol, genera un número de tipo cuantitativo. Y el estado general, bueno, regular, malo, vean ustedes que se genera una escala ordinal y las escalas ordinales son cualitativas. Bien, por ahí todo bien, ¿verdad? Definitivamente en el examen viene algo para clasificar las variables, ¿no? Tomen en cuenta también esto lo que si son discretas o si son continuas. Si les preguntan lo de discreto continuo, recuerden que lo discreto no admite decimales, lo continuo sí admite decimales. Bien. Profe, yo tengo una pregunta con Dígame, eso. dígame. Digamos, en un caso donde nos pusieran clasificar si es cuantitativo, discreto o Ajá, continuo, por ejemplo, la calificación de un examen. Tengo entendido que la calificación de un examen puede ser continuo porque hay casos en los que sí podría aceptar decimales, ¿verdad? claro. Pero si nos llegaran a poner algunas observaciones y si entre las observaciones ninguno tiene decimales, lo clasificamos como discreto o como continuo. No, recuerden, lo discreto continuo es si la variable permite los decimales. ¿Ah? Si permite los decimales. No si pusieron decimales, ¿verdad? Eso no. Le pongo un ejemplo, ¿ven? La edad del voluntario, por ejemplo, en esto de temperatura, hagamos ese ejemplo, esto de temperatura, esto admite decimales, ¿verdad? Continuo. La temperatura usted la puede gradear, ¿verdad? Le puede poner decimales. Tratamiento Ujú. asignado, bueno, esto no, porque este es cualitativa, este es cualitativa. El peso en kilogramos también continuo. La edad del voluntario, las edades son continuas también. El año en que empezó a beber alcohol, ojo. A ver, ¿cómo son los años? ¿Cómo dice usted los años? ¿Los dice discretos o los dice continuos? Discretos. Discreto, ¿verdad que sí? Ahora, con la edad ocurre algo interesante. Con la edad ocurre algo interesante. Dice años cumplidos. A ver, ¿cómo son los años cumplidos? Discretos. Discreto, ¿verdad que sí? Entonces, Sí. vea, con la edad pasa algo muy curioso, ¿sí? La edad sí siempre tiene algo curioso, porque la edad, digamos, o sea, la variable edad es continua porque su naturaleza permite poner decimales. Pero cuando me dicen años cumplidos, ¿verdad? Los años cumplidos siempre tienen que ser enteros, o sea, discretos. Cantón, bueno, cantón es cualitativo, esto no cuenta. El año de nacimiento, bueno, aquí. Y el estado general del voluntario, bueno, está. En realidad es sencillo, digamos, simplemente pues identifique si la variable admite los decimales o no admite los decimales. Para el caso de las variables continuas, perdón, de las variables cuantitativas. Ok, gracias.
Muy bien. Recuerden, a ver, algo que se me olvidó. Recuerden que esto de discreto continuo solo se aplica para variables cuantitativas, ¿verdad? Para variables cualitativas, pues no, no, el caso, ¿verdad? No, ya se habla de eso, que son cualitativas. ¿Qué más? ¿Qué más? Había otra cosa que tenía que comentarles. Vamos a Disculpe, ver, profe. hay una variable, vamos a ver, hay una variable. No era eso. Los códigos, digamos, si ustedes le ponen, por ejemplo, hay una variable que dice 1, hombre, y 2, mujer, 1 masculino, ¿verdad? Y 2 femenino, y preguntan que cómo es esta variable. ¿Es cuantitativa o cualitativa? Esta. Es un código. A ver, ¿qué es cuantitativa o cualitativa? Cualitativo, profe. Correcto, mujer. El 1 y el 2, ¿verdad? Corresponde no a un número, sino que corresponde a un código. Cualitativas. Y tienen la escala de nominal. Entonces vean ustedes que hay profesores que consideran los códigos como si fueran números, y eso es un error grave. Los códigos, si corresponden a algo eh, que tiene un significado, tiene que usted que tomar el significado, no el número, ¿no? Bien. Entonces los códigos, mucha atención con los códigos, ¿verdad? Mucha atención con los códigos. Códigos son casos especiales. A usted le dicen los códigos, ¿verdad? 1 hombre, 2 mujeres, ¿verdad? No, los códigos es un problema, siempre los códigos. Porque usted puede poner cualquier cosa en los códigos. Bien, alguien me iba a decir algo, ¿no? Alguien me iba a preguntar algo aquí en esta parte. Yo, profe, Dígame. es que era nada más, porque es que yo había leído en el libro de Miguel Gómez que más bien las variables discretas no exactamente van a cambiar siempre como en unidades enteras, entonces no sé si se puede como discernir por si tiene decimales o no, porque dan, digamos, el ejemplo de kilogramos, que es una variable que ahí especifican que está cambiando de entre octavos, entonces 1 octavo, 2 octavos, 3 Ah, sí, octavos, claro, y claro. no Bueno, siempre sí, es con decimales, ¿o no? sí, bueno, sí. Uno dice decimales en general, ¿verdad? Pero sí, los kilogramos, en el caso muy particular de los kilogramos, digamos, eso no usa decimales, sino que utiliza octavo, ¿ve? Y la edad, digamos, en el caso de la edad, tal vez serían meses, una cosa así, doceavos. Y, en general se dice, bueno, una fracción, ¿no? O sea, si el número permite fracciones en general. Bien, ¿qué más? Les iba a mencionar algo. Ah, ya me acordé, vea, ya me acordé. Otra pregunta. ¿Esta población es finita o es infinita? Puede que les pregunten algo de infinito, finito. Finita, profe. A ver, ¿cuál es la definición de finito e infinito? Que finito es un número determinado, infinito es infinito. Exactamente. A ver, las personas que deseen cambios en sus vidas, ¿es finito o es infinito? Es infinito porque hay gente que no quiere cambios positivos en sus vidas. Más bien es infinito porque porque no las puede contar, o sea, no hay una base de datos, no hay un registro, no hay un censo donde sepamos cuánta gente quiere cambios positivos en sus vidas. Pero para términos del estudio no sería un toque difícil hacer como una población infinita. Sí, claro, no, de hecho, pues sí, es infinito porque no lo puede contar, no hay forma de saber cuántos son. Eh, de hecho, la estadística, pues
trata ese tipo de cosas, ¿no? La población infinita. Si la población hubiera sido la población de Costa Rica, tal vez ahí sí hubiera sido población finita, porque sí sabemos cuántos son, bueno, por el censo. Ok, la definición de finito o infinito, entonces tiene que ver si hay un número exacto, ¿verdad? Tiene que ser, usted me tiene que decir el número exacto de personas que componen esta población. Exacto, el número exacto, sí, con números cerrados y todo, ¿verdad? 1.220.407 personas. Me tiene que dar el número exacto para que sea una población finita. O bueno, una aproximación, ¿verdad? Pero lo bueno es que la mayor parte de las poblaciones que vamos a manejar son poblaciones infinitas. Tienen que ser poblaciones pequeñas así para que sean finitas. Bien, eso era lo que les quería mencionar. ¿Qué más les quería mencionar? Bien. Ok, veamos las escalas. Aquí las escalas, recuerden esto, tengan presente eso de los códigos, ¿verdad? Me parece que por ahí hay un profesor que quiere meter códigos. Ojo con los códigos, ¿verdad? Ojo con los códigos. Cuando son preguntas codificadas, los códigos no hacen nada. No hacen nada. La variable sigue siendo una escala nominal, por más código que le ponga usted. Bien, a ver, el año que empezó a beber alcohol, habíamos hablado de que los años en particular tienen el problema de la escala de intervalo, así es. Bueno, yo creo que ustedes tienen aquí yo creo que tienen un orden diferente, me parece. Dice el cantón de residencia del voluntario, vea que eso es un lugar y eso tiene una escala nominal, la más baja. El año de nacimiento es muy parecido al año en que se empezó a beber alcohol. Los años, las fechas tienen el problema de la escala de intervalo. Todas las fechas, ¿verdad? Todas las fechas. Porque recuerden que las fechas son puntos arbitrarios en el tiempo. Todas las variables asociadas al tiempo, todas, año, fecha, mes, día, tienen puntos arbitrarios. Peso en kilogramos, esto tiene de razón. Intensidad del fumado, vean que leve, medio, crónico, me dan una escala ordinal. El estado de salud del voluntario. ¿Saben cuál otra variable tiene? Creo que en el examen van a meter el nivel educativo. A ver, ¿cómo es el nivel educativo? Primaria, secundaria, universitaria. Se me fue la... Aquí está. A ver, ¿cómo es el nivel educativo? Ordinal. Correcto. Primaria, secundaria, universitaria. Usted que genera una escala ordinal. Bien. Luego dice la temperatura corporal. Alguien me mencionó algo. Ya quiero ver. Estado general de salud del voluntario, bueno, regular, malo. Bueno, ordinal, ¿verdad? Ordinal, experiencia mística, perdón, de temperatura. Las temperaturas, recuerda que tienen el problema de el cero no es absoluto. Y las temperaturas, pues, tienen que ser de tipo intervalo. Y la experiencia mística, sí, no. Nominal. Y el tratamiento asignado, psilocibina placebo. Esto es nominal. Y la edad del voluntario, razón.
el 0, una persona con 0 años, 0 años, ¿no? Bien, con esto del muestreo aleatorio, pues esto era un poco más sencillo, esto era mucho más sencillo. Esto era solamente para que conocieran digamos, los principios del muestreo, ¿verdad? Cómo se hace muestreo. Esto se hacía con la función función que viene ahí con Excel, función de aleatorio entre. En realidad lo único que hay que cuidar aquí, esto era la respuesta, ¿verdad? La respuesta. La respuesta había que ordenarla porque son listas de esperas. Entonces lo único que tenía que tener cuidado era con con el ordenamiento. ¿Ok? Intertar, ¿dónde está? Aquí está. Aquí tengo otra versión del. Bien, era aleatorio entre. Bueno, eran 800 pacientes. Pues una muestra finita, porque tenemos 800 pacientes. Pues que ahí tenemos una muestra finita. Y teníamos una N de 20. Y la forma de resolverlo era mediante esa función aleatorio entre. La pueden poner en cualquier lugar. Aleatorio entre. Aleatorio entre 1 y 800, a 10. Entonces ahí estaban los números, ¿ven? Entonces usted tenía que escoger 20 números. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, era un ejercicio bastante simpático, ¿eh? Y aparece 232, ¿verdad? Y 28, aquí 764, 669. Bueno, esto era muy difícil que lo sacaran mal, ¿ve? Las personas que lo sacaron mal, pues, primero porque no ordenaron. Lo otro es que habían números que no parecían aleatorios. Parece que metieron la función como que no tan aleatorio. Voy a mover esto aquí abajo para poder ver. Voy a moverlo. Sofía, díganos. Buenos días, profe. Es que me quedó una duda con eso que usted nos había explicado de si la población era infinita o finita. Ajá. ¿La población de Costa Rica sería infinita o finita? La población es finita porque sabemos cuántos hay. Okay. Exactamente. A través del censo de población o aproximadamente con las estimaciones. ¿Ve? Ok, listo, profe, gracias. Sabemos cuántos son o aproximadamente cuántos son. Poblaciones infinitas es donde no hay forma de saberlo. No hay ninguna forma. Por ejemplo, eso de personas que tienen cambios positivos en sus vidas. No hay forma de saberlo. Si usted me dice la población que está en estos momentos está infectado con COVID, bueno, sabemos cuántos están diagnosticados, ¿verdad? Sabemos cuántos son. Ahora, la población exacta, no lo sabemos. Hay gente que todavía no se ha diagnosticado, pero sí podemos saber cuántos son. 91. Al final, 307. 8, una cosa así. Bien, entonces el segundo paso era ordenar, ¿verdad? Creo que incluso alguno de ustedes me enseñó cómo ordenar en Excel. Me dijo que tocar aquí, agarrar así, ¿verdad? Me fuera donde dice datos y donde dice ordenar. Continúo con la selección actual.
y quedaban los datos ordenados de menor a mayor. Y esto es lo que uno digitaba. Vean, aquí hay un error que si yo hubiera hecho esto, me lo ponen mal. ¿Qué error fue? Que hay uno repetido. Vean, que hay otro repetido. Mire, 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 mire. Hay dos repetidos. Si yo hubiera digitado eso, me lo ponen mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? No hago. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a escoger otro número aleatorio. Vamos a ver qué número aleatorio me sale. 433. 433 no está repetido. Pero, y ahorita lo voy a arreglar. Y aquí hay otro repetido, 653. No está repetido. 653. Ok, ya eliminé los repetidos. Tengo que volver a ordenar. Selecciono. Le digo datos, ordenar. Continuar con la selección actual. Que no se me amplíe la selección. Le digo de menor a mayor. 891, 147. Yo creo que ya no hay ninguno repetido. Bueno, esto es lo que yo digito. La plataforma no sé si permitía copiar. No, permitía copiar la plataforma. A ver. Ah, sí, sí permitía copiar. Control V. Y ahí yo terminaba el intento. Ok, ahí yo terminaba el intento, ¿verdad? Enviar todo y terminar, ¿verdad? Enviar todo y terminar. Ahí terminaba yo el intento. Y yo creo que tengo varias preguntas buenas, ¿verdad? Creo que todas las tengo buenas. Vamos a ver, ¿qué otras cosas son muy importantes? Con esto, tal vez ustedes lograron ver, digamos, el video del cuestionario, sí. Vi un video al principio del tema que hablaba acerca del cuestionario. Entonces vean las características del cuestionario. Me parece que había un video también, ¿verdad? Cómo diseñar un cuestionario. Aquí está. Entonces, por si acaso le preguntan acerca de las preguntas abiertas, ¿no? En un cuestionario. ¿Ustedes lograron ver el video? Sí, del cuestionario. A ver, ¿qué es una pregunta abierta? ¿Y qué es una pregunta cerrada? La abierta era como, como por así decirlo, una respuesta corta, un desarrollo viéndolo como en un examen. O sea, que como el que se le pregunta, la pregunta, valga la redundancia, puede contestar cualquier cosa. Una pregunta cerrada es como con opciones, digamos, como un arque con X tiene cierta opción de opciones para responder. Exactamente, muy bien. Bueno, compañero vio el video. En los cuestionarios, ¿verdad? En los cuestionarios generalmente hay, digamos, las dos grandes familias de preguntas cuando uno hace un cuestionario, tanto grande o general, ¿verdad? En general, digamos, cuando uno hace información, la información le va a venir de dos tipos, o sea, las preguntas van a venir así como preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ok. Las preguntas abiertas, como decía el compañero, pues su nombre lo dice muy claramente. Son preguntas donde uno tiene la libertad, ¿no? Dice, por ejemplo, inventemos una pregunta, por ejemplo, con esto del COVID. Dice, ¿qué opina usted de... ¿Qué opina?
acerca de las vacunas contra el... Yo estoy pensando en una pregunta, ¿ve? Entonces, cuando usted le hace una pregunta, ¿verdad? Así como estas o cualquier otro tipo de preguntas, usted le pone unas líneas, ¿verdad? De opción, unas rayas ahí, ¿verdad? Para que la gente responda. Y la gente va a responder. Entonces, claro, usted va a tener que escribir. Ahora, esto tiene ciertos problemas, ¿no? A ver, ¿qué problemas creen ustedes que tiene esto? ¿O qué ventajas tiene este tipo de preguntas? El análisis de datos va a ser muchísimo más largo. Sí, bueno, Porque las, exactamente. pues, Usted va a tener que escribir, ¿no? Tiene que escribir exactamente tal cual la persona se lo responda. Ahora, eso tiene otro problema. Tiene otro problema que cuando usted quiera analizar, digamos, estas respuestas, bueno, va a tener que buscar cómo clasificarlas, ¿no? Como por temas o por cercanía o por algo, ¿no? Análisis de texto, o tiene que ver qué respuestas se parecen entre sí. Y eso no es muy fácil. Eso le invierte tiempo a usted. Apúntense eso. La pregunta abierta, pues le da a usted la ventaja de que le da la libertad a la persona que responda. Mucha libertad a la persona que responda. La desventaja es que el trabajo va a ser para usted, digamos, para usted como investigador. Digamos, usted va a tener que analizar leer cada una de las respuestas y ver cómo clasificarlas, ¿verdad? En temas. Eso es un trabajo, no tan lento, digamos, ¿no? Pero tiene que usted analizar un poquito más. Cuando son preguntas cerradas, la cosa cambia. Entonces le pregunto a usted, digamos, ya, ¿tiene usted el sistema completo de vacunas? O una pregunta así, por ejemplo. Creo que son 2 vacunas, ¿verdad? El sistema completo. El refuerzo es el tercero. Le hace una pregunta y usted le pone opciones, ¿no? Sí. Y pone aquí un no. Le pone opciones a la persona. ¿Sí? ¿O no? Listo. Entonces vean ustedes que las preguntas cerradas tienen la ventaja de que de que ya hay categorías y simplemente la persona tiene que marcar. Esto es mucho más fácil, ¿ve? Tiene la desventaja, digamos, las preguntas cerradas tienen la desventaja que usted tiene que estudiar bien las categorías, ¿no? Usted tiene que estudiar muy bien las categorías, ¿verdad? Para ponerlas, que nada se le escape. Bueno, ahora estamos viéndolo en política, ¿verdad? Cuando usted le pregunta por qué va a votar usted, digamos, en las encuestas políticas. ¿Qué le puede responder a alguien? Puede responder los 25 candidatos y no sabe, no responde, los indecisos, ¿verdad? No va a votar en blanco. O sea, tiene que poner usted todas las opciones, ¿ve? Todas las opciones tiene que ponerlas. Tiene que estudiar bien las opciones. Eso puede ser una desventaja, ¿no? Usted tiene que conocer bien todas las opciones. Y la ventaja que tiene la pregunta cerrada es que ya tiene la respuesta. Ya tiene la respuesta en una categoría. Ahora, me parece que hay algo ahí que usted puede codificar también esto, ¿no? Precodificar. Usted le pone 1. Estoy poniendo un código, un precódigo, un 2. Estoy codificando. A ver, pregunta.
esta pregunta, ¿tiene usted el sistema completo de vacunas contra el COVID? ¿Es cuantitativa o cualitativa? Cualitativa, profe. Cualitativa. ¿Y qué tipo de escala es? Nominal, ordinal, intervalo, razón. Nominal, diría. Es nominal, correcto. A pesar que aquí hay un 1, que aquí hay un 2, esto sigue siendo nominal. Este 1 y este 2 no es un 1 y no es un 2, no son números, sino que es un sí y un no. A esto me refiero, ¿verdad? Hay profesores que les gusta incluir códigos ahí, ¿verdad? No sé si sea una buena idea, ¿verdad? Pero aquí están los códigos, ¿verdad? Y los códigos, aunque son números, siguen siendo esta categoría de sí y de no. Ahora, vean, vamos a ver, no sé si el video lo mencionaba. No me acuerdo si el video lo mencionaba. Hay preguntas semiabiertas. ¿No? No sé si lo mencionaba en el video. Que usted, digamos, le hace una pregunta así abierta a la persona, ¿verdad? Pero usted así escondidito tiene sus opciones, ¿verdad? Entonces aquí dice 1, estoy a favor. Qué sé yo, 3. Qué sé yo, estoy inventando, ¿verdad? Este es el 1, ¿verdad? Este es el 2 y este es el 3. Entonces usted le hace la pregunta a la persona, ¿verdad? Usted le hace la pregunta a la persona, ¿qué opina acerca de las vacunas contra el COVID? Y lo deja hablar. Me explico, lo deja hablar a la persona a ver qué le dice. Entonces la gente le dice, mire, es que las vacunas, la verdad es que yo no tengo mucha información, la verdad es que yo no sé mucho, yo he escuchado, me han contado, yo no sé, ¿verdad? Y después entonces usted por detrás, ¿verdad? Sin mostrarle las opciones, basado en la respuesta que le da la persona, entonces marca la opción. ¿Me explico? Semiabierta. O sea, es abierta en el sentido de que usted le pregunta a la persona abiertamente la pregunta, pero usted por detrás, sin mencionarle al entrevistado, usted tiene sus opciones, ¿ve? Entonces usted tiene que buscar la opción que mejor clasifique. ¿Se comprende eso? Sí. Jóvenes. Sí, profe. No Profe, me una entiendo. pregunta. Sí, dígame. Y si me preguntan, como, me hacen una pregunta, digamos, como de opción sí y no, y luego me preguntan como por qué, eso sería semiabierto también. Exactamente. Eso sería semiabierta, exactamente. Muy bien. Ah, ok, ok. Gracias. Bueno, usted buscó el mejor de los ejemplos, sí. Semiabierta es que, ¿verdad? Sí o no y el por qué, ¿verdad? Y aquí le ponen aquí un ¿por qué no? Bueno, ya arruinó la pregunta, ¿ve? Ya le puso una opción abierta. Ya no es cerrada, ahora es semi cerrada o semi abierta. Cerrada. Vamos a buscar en el libro, vean, mejor. Lo que vamos a hacer con esto es que les voy a dejar una lectura. Vamos a ponerles una lectura acerca del cuestionario. El libro de Miguel Gómez se los explica muy bien. Vamos a ponerles aquí una lectura. Es solamente leer nada más, ¿verdad? Es solamente leer por aquello. Solamente leer nada más, no hay que
Se llama el cuestionario, si no me equivoco. Se la voy a dejar ahí. ¿Qué más? Es solamente leer el tipo de preguntas, pero yo creo que el video lo explica muy bien. Voy a poner aquí el cuestionario. Vamos a buscar aquí el cuestionario. Los links del cuestionario. ¿Cómo es el cuestionario? 16 más bien. Okay, cuestionario. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? El cuestionario, fuentes de datos. Profe, Fecha de recolección del cuestionario, aquí está. El cuestionario. Dígame. una pregunta. Es que en el quiz había una pregunta que preguntaban como, ¿cuál es el beneficio de la fuente primaria de información? Ajá. Sí, una ¿Verdad? pregunta. Ujú, ujú. Es que nos ponían 3 desventajas y una ventaja y era bastante fácil porque es fuente primaria, entonces uno lo deducía. Sí. Pero si me preguntan como cuál es una ventaja de una fuente secundaria, como cuál sería. Ah, bueno, eso es un tema. Ya vamos a hablar de ese tema. Muy bien. Ok. Muy, muy bien. Sí, vamos a hablar de ese tema. Que dicha que lo mencionó. Guardar. Bueno, ahí se va subiendo. Bien, hablamos de las fuentes, ¿verdad? Hablamos de las fuentes. A ver, ¿cuáles son las fuentes primarias? ¿Se acuerdan? Y, ¿Se acuerdan cuando hicimos cuadros y gráficos que la fuente primaria son los dueños de los datos? ¿Se acuerdan? La fuente primaria es el dueño de los datos, ¿verdad? La fuente secundaria son todos los demás, ¿verdad? Cualquier otra persona que utilice los datos se convierte en fuente secundaria. Eso sí está claro, sí. La sí, fuente profe. primaria es el que genera los datos. Está la fuente, está la primaria y está la fuente secundaria. De hecho, tiene bien puesto el nombre, la fuente, ¿verdad? Fuente primaria es la dueña de los datos, el dueño de los datos. ¿Quién generó los datos? La fuente secundaria, todos los demás. Todos nosotros. Ok, ahora, ¿cuál podría ser una ventaja, digamos, del dueño de los datos? A ver, piensen en una ventaja. A ver, usted como dueño de los datos, ¿qué ventajas tiene sobre todos los demás? Bueno, que usted tiene, o sea, tiene tiene los datos, ¿verdad? Y los detalles, tiene toda la base de datos, tiene los detalles, tiene la metodología, tiene los informes, usted tiene todo, usted tiene el dato menudo, entonces vea usted como dueño de los datos, ¿verdad? Usted tiene todo el detalle, digo yo. Esa podría ser una fuente, ¿ves? Es como analizar un poco, ¿ves? ¿Qué ventajas podría tener uno como fuente primaria? Ahora, ¿hay desventajas en esto de las fuentes primarias? ¿Creen ustedes, sienten que hay alguna desventaja con esto de las fuentes primarias? El tiempo. A ver, y vean ustedes que muchas veces usted como fuente primaria se ha dado cuenta de algo interesante que requiere de fuentes secundarias. No sé si podría calificarse como una desventaja, pero a veces usted requiere, por ejemplo, los medios de comunicación. Usted requiere de organizaciones que se encarguen de promover los datos. Por ejemplo, a veces usted como fuente primaria no sabe promover los datos. Por ejemplo,
Hoy en día, digamos, hay organizaciones, bueno, ahora en las elecciones están haciendo encuestas políticas, ¿ven? Ellos son las fuentes primarias. Ellos son las fuentes primarias. Ellos son los dueños de los datos. Pero estas empresas no, digamos, no publican los datos directamente, sino que van a la nación, a la república, ¿verdad? A los medios de comunicación para promover los datos, para mostrar los resultados. Entonces, vean que las fuentes primarias muchas veces requieren las fuentes secundarias para promover los datos. Esa podría ser una desventaja. Bien. Esa podría ser una desventaja, ¿ves? Tener que requerir de las fuentes secundarias. Ahora, vamos a ver las fuentes secundarias. A ver, ¿cuál es una ventaja de las fuentes secundarias? Es muy obvio, ¿no? A ver, usted como fuente secundaria, ¿qué ventaja tiene? Digamos, ustedes cuando van a sacar los datos, por ejemplo, ahí digamos, esto del COVID o los datos de mortalidad, por ejemplo. A ver, ustedes tienen que producir los datos. O ya los datos están disponibles. Sí, ya se hizo como el procesamiento de los datos, tal vez, profe. Digamos que ya ustedes, los datos ya están, usted como fuente secundaria no se tiene que preocupar de hacer los datos. Ok, aquí está la lectura, vea, se la voy a dejar. Esta se llama el cuestionario. Es solamente leerla, el cuestionario. Se la voy a dejar ahí, el cuestionario. Cuestionario. Capítulo 3, el cuestionario. El cuestionario. Ok, ahí se las dejé. Dice acá el cuestionario. A ver, entonces volvamos con lo de la fuente, ¿ve? Entonces, usted como fuente secundaria, no se tiene, la ventaja es que no se tiene que preocupar por generar datos. Porque los datos ya están disponibles, ¿ve? Esa es una de tantas ventajas. A ver, ¿qué desventajas hay entonces? Imagínese, piense un momento qué ventaja puede tener usted como fuente secundaria. A ver, si usted quiere un análisis muy detallado, por ejemplo, de la información, usted lo tiene inmediatamente, digamos. No toda la información está disponible. También que uno no se asegura de que tal vez la información sea verídica o que esté bien. No sé, se puede dar un... Y usted tiene que creerle, por decirle así, ¿verdad? La fuente primaria. Sí, Exactamente. creerle la palabra, digamos. Tienen que creerle, sí, creerle a la fuente primaria. Muy bien. Excelente. ¿Ve? Ese tipo de discusiones creo que también, creo que vale la pena que las hagamos. Me parece que el libro de Miguel Gómez también tiene un capítulo de eso, ¿verdad? De esa discusión de las fuentes primarias. Te lo voy a dejar también. Pero en el quiz me parece que era muy fácil, ¿verdad? En el quiz me parece que era muy fácil. Vamos a ponerles también esa lectura, ¿verdad? Bueno, no importa, pero esa discusión, esto de las fuentes primarias también está ahí en el libro de Miguel Gómez. Te lo voy a dejar solamente para que lo vean nada más. Por si acaso les preguntan fuentes primarias, ¿verdad? Y una ventaja ahí.
aunque es muy sencillo identificar las fuentes primarias, son los dueños de los datos. Vamos a ponérselos aquí. Bueno, y con eso pues tendríamos es una lectura bien entretenida, sí. La lectura de Miguel Gómez muy, muy entretenida. Fuentes de datos, aquí está. Ahora, recuerden, ¿verdad? Que en las fuentes de datos también está la experimentación. Lo habíamos visto en la lectura. También está la experimentación, que es una forma muy particular de producir datos en el área de las biociencias, ¿verdad? En el área de lo que es experimentación. Los experimentos también son formas de obtener información. No olviden, ¿verdad? Los experimentos que estamos viendo. Bien, yo creo que con eso estaríamos con el primer tema, ¿no? No sé, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún tormento acerca del primer tema o del quiz, o bueno, de la primera parte del quiz? Primer tema. Profe, yo tengo una pregunta. De este primer tema. El primer tema. Sí, Dígame. en la práctica de la cátedra menciona algo como que en qué casos se utilizan censos y en qué casos se utiliza el estudio con muestreo. Ajá. Entonces no sé exactamente si en cuáles sí, en cuáles no. Bueno, el censo, bueno, no sé si usted vio, creo que había un video. El censo se utiliza pues muy pocas veces, muy pocas veces. En Costa Rica se usa cada 15 años, creo, que se hace un censo. Cuando usted quiere saber completamente toda la población, se hace un censo. Las encuestas por muestreo, el muestreo se hace pues con mucho más frecuencia, ¿no? Cuando usted quiere, digamos, conocer algo de la población sin necesidad de hacer un censo. Los censos son muy caros, recuerde. Los censos son muy caros, son muy largos, son muy costosos. Entonces, la gente hace muestreo para evitar eso, para evitar tener que hacer un censo de la población y gastar dinero, gastar tiempo, gastar recursos. Los censos son carísimos. Ve, aquí está la lectura. Fuentes de datos, recolección, fuentes. Es una lectura bastante entretenida. Fuentes de datos. Solamente para que lo vean. Ok. Creo que la primera lectura de Miguel Gómez también venía porque uno hace un censo. Digo, porque uno hace una encuesta, porque hace muestreo. Creo que hay 4 características de por qué uno hace muestreo. El primero es porque el muestreo es mucho más barato. Apúntense eso, mucho más barato, es mucho más corto, el tiempo requiere menos tiempo y es más económico. Y muchas veces es innecesario hacer un censo. Y está. Bien, ahí les dejé la lectura, entonces. Ahí les dejé la lectura. Dice fuentes de datos y técnicas de recolección. Ahí les van a hablar de las fuentes primarias, secundarias. Esto que estuvimos hablando. Y el tema del cuestionario. Pero el cuestionario, pues, está en el video cómo diseñar un cuestionario. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda o pasamos al siguiente tema? Bueno, todavía pueden, no me tienen que hacer las preguntas ahorita, ¿verdad? Pueden hacérmelas la próxima clase o la pueden hacer bueno, aprovechamos que estamos en la discusión de los temas. Bien, el tema número 2. El tema número 2. El tema número 2 tenía que ver con la estadística demográfica. Bueno.
Profe, disculpas. Sí, dígame. Es que no sé si es del tema 1 o del tema 2, pero es que en el quiz salía una pregunta sobre qué tipo de sesgos era, bueno, una de las cosas que estaba preguntando y era Ah, sesgo de los sesgos, selección, cierto. pero no sé cuál serían los otros. Ok, vamos a ver. El libro de Miguel Gómez, aquí en lectura número 1, Naturaleza de la Estadística, me parece que venía eso. A ver. Los sesgos básicamente son dos, vamos a ver. Vamos a ver la lectura de Miguel Gómez, vamos a ver. Ok, vamos a ver la lectura de Miguel Gómez, Naturaleza de Estadística. Me parece que mencionaba el tema de los sesgos, sí. Eso está eso debe estar aquí en el tema de concepto de población. El uso del muestreo, sí. Aquí está el uso del muestreo. Aleatorio. Tengo que cerrar algunas aplicaciones. Vea. Tengo que cerrar algunas aplicaciones. A ver. Representativo. Vamos a ver, muestra representativa por acá. Aquí está. Aquí está. Bien, cuando uno hace bueno, cuando uno hace esto de la estadística de encuestas, ¿verdad? Uno comete varios tipos de errores, ¿no? El primer error que se da, vean, está en la página 12 y 13, ese es el error que produce al azar, dice. Hay un error que viene, se llama el error al azar. El error al azar, digamos, es simplemente, pues, usted dice, bueno, ¿por qué una muestra fue escogida y otra no fue escogida? Bueno, porque fue una cosa del azar. Eso es un error, pero es un error aleatorio. Esto no es un error humano, no es un error intencional, entonces es un error del azar. ¿Verdad? Eso es uno de los errores o sesgos que puede ocurrir, sesgo del error. ¿Verdad? El libro lo menciona. Página 14 dice que hay un error al azar. Dice que produce discrepancias entre el resultado obtenido de la muestra y el valor de la población. Ahora, hay otro tipo de errores que son los errores de selección, que esos son errores intencionales. Deja por fuera a una parte de la población intencionalmente, por cualquier motivo. Ya no por el azar, sino por un error humano. Entonces, usted deja por fuera a una parte de la población. Ese se llama el sesgo de selección y es el sesgo más común. Un ejemplo muy común que yo veo en las encuestas, digamos. Ustedes ven Costa Rica es un país con muchas, no es muy homogéneo el país, ¿verdad? Hay partes de Costa Rica en donde muy pocas veces se pueden hacer encuestas. ¿Por qué? Porque están muy alejadas. En la zona de Talamanca, por ejemplo, el Atlántico Norte, por ejemplo, la zona del canal de Tortuguero, esa parte de ahí, ¿verdad? Ahí es muy difícil llegar, entonces muchas veces se deja por fuera a esa población, ¿ve? Entonces, viene usted y dice, bueno, sesgo de selección. Si por alguna razón usted deja por fuera una parte de la población, está cometiendo un sesgo de selección. Ahora, todas las encuestas siempre van a tener sesgo de selección, lo que pasa es que hay que disminuirlo, ¿no? En práctica hay que disminuirlo.
Hay otro tipo de sesgos, sí, hay otro tipo de sesgos. A ver, ¿qué tipo de sesgos pueden haber cuando uno hace? La gente te miente. La gente te miente. La gente miente. Es un sesgo, es un error. No es culpa suya. No es culpa suya. La gente te miente. O la gente te mide mal las cosas, ¿verdad? Como el que tiene, el que es muy, digamos, el que es muy pesado, no dice que pesa. Bueno, cuando hagan la pregunta de cuánto pesa usted, esta pregunta generalmente siempre viene con problemas de medición, ¿verdad? Tal vez no que la gente mienta, sino que la gente es imprecisa. Eso es otro tipo de error. Pero el error más común es el sesgo de selección. ¿Cómo venía la pregunta? ¿Cómo decía la pregunta? ¿Alguien se acuerda? Pues, veamos la pregunta. Pregunta. Veamos la pregunta. No, el trabajo grupal 3. Indicadores relativos, el quiz, quiero ver el quiz, aquí está. Pero voy a revisar, digamos. Intento. Ah, mira, está lo de la oxitocina, sí. Dice sesgo muestreo, ¿verdad? Este es el error aleatorio, el de selección, es el que hablamos, ¿verdad? A ver, el de medición, como que le suena sesgo de medición. Y el de no respuesta es si no te responden. En el estudio se dedicó solo seleccionar personas con nivel educativo universitario superior, imagínense. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama ese sesgo? Usted decide seleccionar una parte de la muestra. Entonces, ¿ese sesgo cuál es? A ver, jóvenes, no ¿El me de dejen selección, hablar profe? solo. ¿El de selección, profe? El de selección. Bueno, aquí lo dice, seleccionar. Lo tiene bien puesto, era sesgo de selección. Si usted selecciona un grupo de personas y, digamos, de su muestra, por cualquier motivo, ¿verdad? Por cualquier motivo, por el motivo que sea, hay un sesgo de selección. Y el sesgo de medición, si hay un problema en la medición, por ejemplo, les preguntan, se hace la pregunta, ¿cuánto pesa usted o cuánto mide usted? ¿Qué tipo de sesgo cree usted que se comete en ese caso? Es evidente que esa pregunta, pues, tiene un problema de medición, ¿no? Yo no conozco a alguien que conozca su peso exacto, ni su estatura exacta. Siempre uno es más pequeño, ¿verdad? Unos días, otros días no, ¿verdad? A veces se engorda, a veces no se engorda, ¿verdad? Aquí va. Y la no respuesta es si no te lo responden. A ver, ¿cómo sea la no respuesta? La no respuesta es si usted, digamos, en el cuestionario, usted mete mete la pregunta no sabe.
¿Quieren ver la no respuesta? Y aquí está, digamos, el 3. Usted mete el no sabe como una opción. Esto él no sabe o no responde. Uno se tiene que cuidar de la no respuesta. Sobre todo en preguntas un poco comprometedoras, un poco complicadas. Dice, ¿tiene usted el sistema completo de vacunas contra el COVID? ¿Sí? ¿No? ¿O no me responde? ¿Qué cree que le va a decir la gente cuando le pregunte eso? Para salir del paso. Y la fe es que todos contesten que sí, profe. Bueno, en fin, pero tal vez en este tipo de preguntas no es muy comprometedora, digamos. Sí, sí, la tengo, ¿no? Pero en la investigación hay preguntas bien complejas. Vean las encuestas políticas. Vean las encuestas políticas. Yo le pregunto, ¿usted va a votar? ¿No va a votar o no me responde? Y la gente, no le respondo. Entonces vean ustedes que la no respuesta siempre está presente, ¿no? Y uno tiene que cuidar eso, tiene que cuidar la no respuesta, que no sea una opción, digamos, que sea algo espontáneo que le surja a las personas. No una opción, no le diga sí, no o no sabe. Yo no sé. Para salir del paso, para salir de que tengo aquí alguien que me está preguntando cosas que no debería preguntarme, ¿verdad? Entonces, la no respuesta siempre está presente. Bien, ¿qué más? Ah, mira, oxitocina. Les preguntaron de la oxitocina, mira en el quiz. Ujú. Bueno, te parece bastante lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Bien, entonces veamos el tema. Bueno, son las 9:22, ya llevamos hora y media. Podemos ver el tema número 2. Vamos a ver rápidamente. El tema número 2 es mucho más fácil, mucho más sencillo. Bueno, abandono. Cuidado, hacen eso el día del examen, abandonen el examen porque bien, veamos el tema 2 rápidamente. Bueno, en el tema número 2, lo que se tenía que memorizar son los indicadores relativos. Yo creo que era un tema bastante sencillo, en realidad no había mucha. Ya no era muy complicado esto porque era solamente memorizar los indicadores. Y el tema número 2 era memorizar los indicadores. Bueno, y tener cuidado del cada que se utilizaba. Saben que lo que sí noté del examen, vean, lo voy a comentar. En los indicadores relativos, lo que sí me llamó la atención, y se lo voy a mostrar. Vamos al quiz. Ok. Vamos a ver.
esto fue lo que me llamó la atención. Le dan una serie de valores acerca de Santo Domingo Heredia. Le dan la población de mujeres. Obviamente había que sacar la población de hombres. Los nacimientos, dice, y los nacimientos de mujeres, había que sacar el nacimiento de hombres. Las defunciones, ¿verdad? Los casos, no notan los casos. Rubiola, casos nuevos. Varicela, casos nuevos. Dice prevalencia de casos de rubiola por 100,000. A ver, ¿cuáles son los casos de rubiola? La prevalencia. ¿Los de rubiola eran los totales, profe? ¿O los nuevos se tendrían que incluir ahí? Bueno, recuerden la prevalencia, ¿no? A ver, ¿cuál es la definición? Tenemos la prevalencia y la incidencia. En la prevalencia se toma en cuenta tanto los viejos como los nuevos. En la incidencia solo los ¿Sí? nuevos. Están los 350, ¿no? Los casos. Yo no sé por qué le sumaron o por qué le restaron los casos nuevos. Recuerden. Mi caso fue como ambigüedad, profe, porque dice solo casos de rubiola, no dice nuevos, viejos, Sí, total. sí, correcto, vean. Cuando se reportan los casos, digamos, ustedes ven hoy en día los casos de COVID, digamos, en una semana o un mes o en lo que llevamos de pandemia, te dan los casos, ¿verdad? Y te dicen también cuántos casos son los nuevos. Entonces, dentro de los casos ya están incorporados los casos nuevos, ¿verdad? Cuando te reportan los casos, ¿verdad? Cuando te reportan los casos que llevamos de COVID, te dan, no sé cuántos casos llevan, cuántos casos hay durante la pandemia, y te dan el dato de cuántos son del día de hoy, por ejemplo, los casos nuevos. Eso más o menos era esto, ¿ve? En realidad había que poner aquí 350, que es la prevalencia entre el denominador. ¿Cuál es el denominador de una prevalencia? La población total, profe. La población total, correcto. 3.371.000. 371.000. ¿Saben qué? Creo que viene 519. Vean, en estos indicadores yo no sé qué les van a preguntar. Si les preguntan algún indicador que yo no esté en la lista de los indicadores que vienen acá, yo se los digo. No sé si ¿qué les pueden preguntar? Les pueden preguntar, por ejemplo, el sex ratio, la razón de sexo puede ser, ¿ya? El sex ratio, que es la razón de masculinidad, que es el número de mujeres entre el número de hombres. Si aparece algún indicador que no está dentro de esta lista, yo se los indico. Se los digo ahí en el chat. Yo no sé qué les van a preguntar, ¿ve? A ver, la incidencia de aquí, esto era sencillo, ¿verdad? La incidencia era, a ver, incidencia son los casos nuevos, así es. Bueno, aquí era mucho más sencillo. Y entre la población total. Ok. La tasa bruta de natalidad por 100,000, obviamente, pues ahí hubo un problema en la comunicación, porque me hablaron acerca de los alumbramientos. ¿Ve? Yo les dije a los que me escribieron que usaran los nacimientos. 73.120. 73.120 es el denominador, y la tasa bruta eran los niños que murieron antes de un año. A ver. No, de un año esto, 1.156. Perdón, 1.156. Sí. Y la tasa bruta de mortalidad es todos los muertos entre toda la población. Son 9.168.
entre toda la población. Esta población. Ok. El riesgo relativo, se los dije a varios que me escribieron, el riesgo relativo, si ustedes se acuerdan de las prácticas que hicimos, el riesgo era dividir dos tasas, ¿verdad que sí? Los que hicieron la práctica, de mortalidad y de fecundidad, recordarán que había una columna que decía riesgo relativo. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, el riesgo relativo, ¿qué es? Dividir dos tasas. Eso es. ¿Cuál es la tasa que va arriba y cuál es la tasa que va abajo? Bueno, la de abajo es la referencia, ¿no? ¿Ves? La tasa de mortalidad fetal es la que va arriba. Dice con respecto a, esta es la referencia, la tasa de mortalidad infantil. Puse 100,000 para las tasas. Entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver, arriba, dice arriba era dice la tasa de mortalidad fetal. Okay, en la tasa de mortalidad fetal, vamos por aquí. En la tasa de mortalidad fetal, fetales, aquí está 6,685. 685 en el numerador y en el denominador se ponen los nacimientos, así es. Okay. La tasa de mortalidad fetal. En el numerador se ponen las muertes fetales, que son 685, y como es una estadística que tiene que ver con embarazo, parto, puerperio, tiene que venir pues los nacimientos en el denominador, 73,120. Ok, aquí hay una llamada de atención aquí, me dicen que use 100,000 para las tasas. ¿Ya? Agarro esto, lo divido y lo multiplico por 100,000. 936.81, eso es lo que tenía que venir en el denominador, en el numerador, ¿verdad? Derek, por ahí está Derek, sí, creo que fue Derek el que me preguntó. Esto es lo que va en el numerador. Ahora, con respecto a la tasa de mortalidad infantil, vamos a hablar de la tasa de mortalidad infantil. ¿Okay? La tasa de mortalidad infantil, ¿cómo se calcula? Bueno, de forma similar, las muertes menos de un año, 1,156 en el numerador y en el denominador, de nuevo, los nacimientos. Dice 100,000 para las tasas, ¿verdad? Tienen que usar la misma constante para poder hacer el riesgo relativo. Hago la división y multiplico por 100,000. Ese sería el denominador. Sería el denominador. 1580, 9628. Aquí. Bueno, tasa y al dividir la tasa, ¿qué es lo que da? No, en realidad es X radio. Divide este entre este, ¿verdad? Uy, ya se ahora dice 0.5925. Así lo hicieron, sí. Entonces, el riesgo relativo, recuerden que siempre es una resta, ¿ve? Siempre es, perdón, siempre es una división entre tasas. Siempre es una división entre tasas.
Bien. Entonces, en esto de los riesgos relativos, perdón, en este de los índices, digamos, de estadística demográfica, básicamente lo que hay que tener presente, hay que tener pendiente son las definiciones, ¿ve? Definiciones y ver el K que están utilizando, la constante que están utilizando. Es posible que les pregunten, digamos, algo un poco de los cálculos, digamos. Y es posible, si presentan algún indicador que no está en la lista, yo se los doy, digamos, yo se los digo por WhatsApp en ese momento, ¿ve? Pero básicamente los indicadores más comunes, ¿verdad? La mortalidad, la natalidad, ¿verdad? Los riesgos relativos, ¿verdad? La tasa de mortalidad infantil, etcétera. Proporciones. Bien, alguna cosa que haya que aclarar, pues yo se las aclaro, pero básicamente, pues aquí lo único que quedó aquí medio confuso fue esto de los casos, ¿ve? Vamos a ver, apúntense esto, apúntense eso, cuando siempre, en el caso de las estadísticas en salud, cuando se reportan los casos, ¿verdad? En un periodo, digamos, desde que inicia la pandemia, o miren el caso de COVID, ¿ve? Desde que inició la pandemia, cuando reportan los casos, ya vienen incorporados los casos nuevos. Porque recuerden la definición, la prevalencia decía casos nuevos, casos pasados, casos de todo, ¿ve? Ahí meten de todo, ¿ve? Y lo que nos está presentando día a día el Ministerio de Salud, ¿qué es? ¿Prevalencia o incidencia? Jóvenes. La incidencia generalmente que saca los casos Exactamente, la nuevos. incidencia, correcto, muy bien, los casos nuevos, ¿ve? Ahora, eso realmente eso es de muy poca utilidad, ¿ve? La incidencia lo que nos mide es la velocidad de la pandemia, ¿ve? Lo que es importante, lo que es útil, lo que es es para analizar mucho de la prevalencia, ver cuántos casos hay, por decirlo así, acumulados, ¿ve? ¿Cuántos casos se dieron? Eso es mucho más útil, ¿ve? ¿Cuántos casos se dieron en los 2 años de pandemia, ¿ve? Todo, en mortalidad o en casos. Muy bien, jóvenes, entonces, anoten eso. ¿Y qué más les pueden preguntar aquí? No, básicamente, sí, yo creo que este es el más fácil de todos, sí, Bien, no sé si tienen alguna pregunta, ya tenemos ya 1:30 de estar en el chat. Si tienen alguna pregunta, revísense, si tienen alguna pregunta, podemos ver esto. También tenemos tiempo tenemos 2 sesiones más, tenemos que hacer la discusión del tema 2 y 3 el próximo jueves, y el último tema, pues lo discutimos el viernes. Podemos discutir otros temas, profe. Profe, También hay que contestar sí, quiero hablar del examen, vean. Sí, dígame. no, que yo tenía una pregunta en la pregunta 18. 18. Sí, porque esa la tengo mala y no sé muy bien por qué. O sea, sí medio sé por qué puede ser mala, pero Esta. ajá, es que digamos, nos dicen que si está malo el diagrama, y el diagrama, yo digo que está correcto, pero lo único que malo es el orden. Sí, está incorrecto, sí. Ajá, pero creo que en el clase usted dijo que el orden era como, no es ideal, pero correcto, incorrecto si falta algo, digamos en el gráfico. Entonces, digamos, el ¿Cuál era diagrama, la respuesta que le pusieron? Incorrecta le a, pusieron. a mí me pusieron que es incorrecta. Sí, es porque eso hay que ordenarlo, sí. Esto definitivamente Ajá. hay que ordenarlo, sí. Ah, ok, entonces digamos, Diagrama, el orden no era como una recomendación ni nada, sino que es incorrecto sí o sí, aunque esté todos los datos y eso. sí, en este gráfico, bueno, de hecho, si usted veía el PowerPoint, decía Ujú. que estos son uno de los errores más comunes, ¿no? De poner Ujú. un gráfico de barras horizontales sin ordenar.
Ok, sí, siempre tiene que estar ordenado, no ninguna recomendación ni nada así. Sí, es uno de los errores más comunes. Sí. De hecho, habían dos errores, ¿verdad? Uno ponerlo así y el otro ponerlo vertical con forma de columnas. Ajá, ok. Apúntese eso, sí. Sí, yo lo noté cuando yo lo estaba haciendo, pero yo estaba como, tiene que estar correcto porque sí está el diagrama, o sea, no está en orden, pero yo estaba pensando que era como una recomendación, no como un error 100%, como Bueno, que venía como faltaba, error ¿no? ahí, bien, Profe, bien, hablemos del examen, vea, hablemos del examen. Bueno, obviamente en el examen, pues, me imagino que va a ser, bueno, de una vez se los digo, el examen yo creo que es más fácil que el quiz, ¿verdad? Los exámenes son generalmente más complicados. Brandt, tiene la mano levantada. Profe, es que en la 18 y la 19, ¿verdad? Nos dicen que, bueno, la 18 nos dicen que el diagrama, ¿verdad? Y digamos, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran puesto las barras verticales, ¿verdad? Entonces, ¿qué También, sería lo que está malo ahí? ¿El diagrama o el eje o ambos? a ver, otra vez. Si a nosotros nos hubieran, digamos, en esa imagen, ¿verdad? El diagrama estuviera representado con barras verticales. Ajá, en columna, sí. ¿Qué sería lo que estaría malo? ¿El diagrama en sí o los ejes o ambos? No, primero el diagrama. Sí, el diagrama, pues, está mal hecho el diagrama, tiene que ser horizontal, ¿verdad? Ujú. Tiene que ser horizontal. Ahora, en las barras horizontales, ahí no hay problema de orden. Ajá. Barras horizontales no hay problema del orden. El orden es en las barras verticales. Ahí sí. En las columnas, ¿verdad? En las verticales, ahí no hay problema de orden. Ah, ok, ok, ok. De hecho, suben y bajan, ¿verdad? No sé si usted vio algún, veamos alguno. Y cuando nosotros nos Bajan. dicen los ejes, ¿cómo a qué se refieren en sí, en ese caso, digamos, en la 19 nos A ver, dicen los los ejes? ejes. Sí. ¿A qué teníamos a qué hay que ponerle atención a esa parte? El eje vertical y horizontal, los títulos, estos. A los títulos, es. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, Títulos. digamos, ¿para qué estuviera malo es porque no están los títulos? Exactamente, sí. Me parece que por ahí venía uno sin título. La gente se brinca esto, ¿eh? A ver, la leyenda, a ver, ¿qué es la leyenda? ¿Recuerda la leyenda? Sí. Es La leyenda es 0, 5, 10. ese 5, 10, 15, exactamente. Esta es la leyenda. Leyenda, ejes y el diagrama. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, profe, Leyenda, muchas gracias. ejes, a ver, leyenda son los numeritos, el eje, X, y el diagrama que es la figura, pues. Pero de una vez les digo, el 90% de los problemas va a ser aquí en el título. Ahí es donde donde están los problemas. Y bueno, y que le falta la fuente también, ¿verdad? Vamos a ver bueno, pero esto es el último día de discusión, lo vamos a ver esto de los gráficos. Y también, a veces les van a preguntar, me parece, no sé qué les van a preguntar, no sé qué les van a preguntar, pero si les dicen, tengo una lista de cereales y sus correspondientes porcentajes, ¿qué tipo de gráfico es el más recomendado? Y ponen barra horizontal, barra vertical, ¿verdad? Eh, barra de líneas o un circular. Entonces, entonces usted tiene que escoger. En realidad no sé qué les van a preguntar, pero vayan acostumbrándose a los nombres de los cuadros, ¿ves? Estas son barras horizontales. Y lo otro que decía el compañero es barras verticales, las comparativas, las compuestas, el 100%, y la barra lineal, perdón, la lineal y el gráfico, el gráfico circular. Vea, hablemos del examen. Quería que habláramos del examen. Me está preguntando aquí, hablemos del examen. ¿Quién fue? Aquí, ok. Sí, el día del examen, pues,
nos conectamos igual, ¿no? El sábado nos conectamos, ¿verdad? Igual. Yo les voy a dar ahí el password. También tiene un password. Simplemente lo escribe y empieza a hacer el examen, ¿ve? Para evitar la fuga de información, ¿verdad? Un password ahí. No sé exactamente, no sé cómo va a ser exactamente la política de la cátedra, pero por lo general lo que hacen es que les piden que pongan el video, ¿verdad? O sea, tengan el micrófono encendido. Aunque eso es muy mala idea, ¿verdad? Porque eso provoca mucho ruido, ¿eh? Ahora, déjenme ver cómo está la cosa, déjenme ver cómo están las reglas del juego, ¿eh? Pero sí, generalmente uno se conecta al Zoom, ¿verdad? Y ustedes ponen a la cámara para que yo les vea la cara, ¿verdad? Ustedes me ven la cara también. Ustedes van haciendo examen ahí. Y listo, eso es. Se meten a un sitio que en algún momento nos van a dar y ya está. O sea, es igual, que es muy parecido a esto que estamos haciendo, es de escoger una opción, ¿verdad? A veces hay que digitar un valor, a veces hay que digitar un valor. De una vez les digo, mi quiz, el quiz que hicieron, el quiz que ustedes hicieron, es más difícil que el examen. Tal vez en el examen no les pregunte, ¿cuántos preguntaron? ¿Cuántas preguntas? 25, no, hombre. El examen, si acaso, tendrá 15 preguntas, imagínense. Sí, mis quizzes son más difíciles que el examen, ¿ve? Entonces, probablemente tenga 15 preguntas, una cosa así. Es como para hora y media una. Entonces, no, es bien entretenido el examen. El examen, nos vemos el sábado a las 9, es muy, muy entretenido. A mí me gusta mucho el examen porque es muy, muy entretenido, muy de recordar conceptos, ¿verdad? Y escoger. Es bastante, bastante entretenido, ¿eh? Bueno, bien, ya, vamos a parar la grabación ahora. Vayan recogiendo preguntas y vayan recogiendo discusiones para el tema 2 y 3. Vamos a verlo el jueves. Y si tienen algunas ahí que les han quedado de este tema, el 1 y 2, las recogen y las hacemos el jueves. Entonces, vamos a ver, por ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vayan por favor a leer ese pedacito, esos 2 lecturitas de ahí que les dejé de Miguel Gómez del tema 1. Eso se lee rapidito, en media hora. Y y nos vemos el jueves para la discusión del tema 2 y 3. Y si tienen cualquier otra duda, consulta, pues ahí nos la hacen en el chat. Recuerde que hoy, el jueves y el viernes son discusiones. Vamos a hacer discusiones de todo. Vamos a discutir todo. Yo esperaría que para el jueves ya está listo el examen, para darles instrucciones del examen. Y con el examen, pues ya con el examen en la mano, pues yo ya puedo darles más instrucciones. Voy a dejar de grabar para decirles algo.